A Deputación de Lugo, Codeporte. Como quiera, una valoración del partido. Bueno, un partido para nosotros muy complicado porque veníamos de una dinámica muy mala y bueno, sabíamos que venir a Lugo sí, bien. Pero bueno, el partido para nosotros muy complicado porque veníamos de una muy mala dinámica y porque bueno, venir a Lugo en esas condiciones y con esas dudas pues sabíamos que eso nos queda muy peligroso y que nos iba a matar. A partir de ahí nos hemos planteado el volver a recuperar las sensaciones que habíamos perdido. Yo creo que en determinadas partes del partido lo hemos hecho. No hemos hecho un mal partido en líneas generales, pero no hemos tenido nada de acierto, de fuera y eso pues al final te hace bajar la intensidad en determinados momentos y te hace pues ver que ellos se te van en el marcador, que tú no eres capaz de volver a meterte en el partido y al final el partido se hace muy largo y en los últimos 3 minutos pues ya dejamos de competir, que yo creo que eso fue pues bueno, de todo el partido el mayor error. Buena pregunta. Hablabas de que el lanzamiento de larga distancia marca quizá un poco el partido, porque hasta el último cuarto no habías anotado algo increíble. Sí, no hemos tenido nada de acierto y al final, pues bueno, ha habido momentos del partido que hemos tenido, cuando estamos a 10, te pones a 12, Breogán está a 3 ataques sin meter, tú tienes un par de tiros liberados que no eres capaz de meter, en el segundo cuarto, antes de que se fuesen, también nos ponemos a 6, tenemos un par de triples para meterte en el partido, no los metes y ellos tienen ese momento, entonces bueno, sabíamos que es muy difícil poder competir aquí con Breogán y con la acierto que hemos tenido, pues imposible. ¿Cómo has visto Bien, bueno, que quizás pues un equipo que tiene muchos puntos, que al final teniendo un día raro como puede ser el de hoy, que quizás no ha jugado al nivel que la habíamos visto contra otros equipos, pues son capaces de seguir anotando, mucho banquillo, mucha gente que tiene puntos en las manos y al final, pues bueno, si no eres capaz de poder igualar, de poder anotar con más fluidez, pues es imposible competir con ellos. Vosotros enfrontachedes vos xa agora mesmo a todos os equipos galegos, xa xogachedes todos os derbis. Como ves o derbi que queda para martes entre Coruña e Breogán? Bueno, pues yo lo veo como un partido que va a ser muy bonito de ver seguro. Coruña es un equipo que juega muy bien, son muy grandes, son muy duros. Yo creo que Lugo necesita tener, bueno, pues quizás el acierto que está teniendo, que ha tenido en otros partidos, para poder llevárselo y aún así va a ser muy duro. Yo veo un partido a priori muy igualado y que bueno, para mí son dos de los equipos favoritos a todo este año y bueno, y es un partido para disfrutar sobre todo. ¿Pero que ves máis favorito? No te sabría decir. A mí, ya te digo, Coruña me gusta mucho cómo juega y Lugo también juega muy bien y tiene muchos puntos en las manos. Quizás Coruña son más físicos, entonces bueno, el que sepa imponer más su ritmo de juego y se juegue más en la zona que le interesa a cada equipo, pues tendrá más ventaja, pero bueno, yo creo que va a ser un partido igualado y que va a ser bonito de ver. Hablabas de recuperar sensaciones durante el partido, después de una buena semana, que queda ahora, seguir trabajando. Sí, a ver, nosotros ya sabíamos que la temporada iba a ser muy complicada. Hemos tenido un mal comienzo en el sentido de que hemos tenido que hacer cambio de jugadores, lesiones de jugadores importantes que todavía no están al 100% y eso, pues en un equipo como el nuestro, quizás no con una rotación tan amplia como más equipos de la liga, pues entonces nos pesa mucho. Yo creo que hoy, a pesar del partido y a pesar de la derrota, hemos hecho cosas bien que hacía 2 partidos que no hacíamos. Entonces, ahora mismo me quedo con eso y con que tenemos una semana para trabajar y que nos vienen ahora 4 partidos para nosotros muy importantes.
3 de ellos de nuestra liga y que van a marcar un poco pues cuáles van a ser nuestras aspiraciones y si podemos estar un poquito más desahogados o vamos a estar con el agua al cuello todavía más hasta el final, que ya contábamos con que iba a ser una temporada dura. Cada día tostamos una cuidada selección de cafés. Así creamos Selectum Espresso, porque solo los mejores cafés pueden ser Selectum. Cápsulas compatibles Selectum Espresso, solo café Selectum, solo café Candelas.